¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Y le recuerdo, es viernes y algunos de nosotros, algunos sobrevivimos la semana. No lo echen en saco roto, siempre se lo digo. Bien, antes que cualquier otra cosa, le quiero decir que nos vamos con lo nuevo, porque tenemos información que se genera desde Guatemala, muy importante y que seguramente tendrá amplias repercusiones. Vamos de inmediato entonces. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, destituyó de su cargo al fiscal especial Juan Francisco Sandoval. Le repito, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, destituyó de su cargo al fiscal especial Juan Francisco Sandoval. El Ministerio Público alega que esta destitución se debe a presuntos vejámenes del exfuncionario en contra de la propia fiscal. Sin embargo, José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para las Américas, considera que esta abrupta destitución del hombre que investigaba casos de corrupción de alto perfil, muy alto perfil, incluyendo algunos, y lo subrayo, sensibles, muy sensibles para el gobierno, destruye completamente la credibilidad del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras en la lucha contra la corrupción. Este es un tema que, como usted sabe, ha cobrado una importantísima relevancia si nos remontamos a aquella visita precisamente de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris, que, por supuesto, había puesto especial atención en los temas de corrupción que tendrían que ver con funcionarios del gobierno anterior, es decir, de Jimmy Morales, con funcionarios del gobierno actual, de Alejandro Yamatei, e incluso con la clase política. ¿A qué me refiero? Me refiero a legisladores. Hay investigaciones muy importantes y casualmente esto que está ocurriendo el día de hoy es grave porque el fiscal especial, Juan Francisco Sandoval, entre otros más, estaban atendiendo precisamente estos casos de alto perfil. Pero tendremos que hacer un poco más de historia. ¿Por qué tenemos que hacer un poco más de historia? Porque son investigaciones que se desprenden de la ya desaparecida CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recuerda usted que fue la gran lucha del expresidente Jimmy Morales. Los casos no desaparecieron como tal. Y uno de los fiscales especiales que retoma parte de estos casos es Juan Francisco Sandoval. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Me parece que hay una conferencia de prensa precisamente del fiscal Sandoval, así que vamos a conectarnos con Michelle Mendoza allá en Ciudad de Guatemala. Michelle, adelante, buenas noches. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Gracias. Vamos a tratar, bueno, lo que estás escuchando es el momento de las preguntas de algunos medios de comunicación, Fernando. Es una situación bastante crítica. De hecho, el fiscal Sandoval acaba de mencionar un sinfín de obstáculos que tuvo distintos casos, señalando directamente a la fiscal general Consuelo Porras, incluso hablando de una supuesta amistad que habría tanto entre la fiscal así como entre el presidente de la República. Él está contestando las preguntas en este momento, en las que dice cada uno de los momentos en los que no pudo realizar las investigaciones tal y como él lo hizo. Todo esto deviene de una destitución que ha generado sorpresa, manifestación, repudio y cólera. De hecho, yo en este momento, para poder transmitir esto, vamos a escuchar un poco de lo que él está diciendo. No obstante, él en este momento es protegida y de la misma manera, además de ser protegida, ahora se hará cargo de las investigaciones. Y perdónenme la expresión, la única intención que existe con la imposición de esta fiscal es, como decimos en buen chapín, tratar de armar un tamal. Posiblemente en mi contra, posiblemente en contra de la jueza, posiblemente en contra de los compañeros que tienen a su cargo la investigación. Entonces aquí la intención no es el descubrimiento de la verdad, no es
el descubrimiento de la justicia, es proteger a los amigos, porque eso de proteger a los amigos es lo que hace prevalecer la institucionalidad. ¿A qué amigo se refiere, fiscal? ¿A qué amigo se refiere, fiscal? Juan Francisco. ¿A qué amigo se refiere? Bueno, posiblemente puede referirse a los amigos que pudieran resultar involucrados, pudiera referirse a los amigos que pudieran resultar involucrados en las investigaciones a cargo de la Fiscalía. ¿El presidente Yamatei estaría en uno de esos casos? ¿El presidente Yamatei estaría en uno de esos casos o Miguel Martínez? Las investigaciones lo determinarán, pero si no ha sido confirmado, ¿por qué entonces el temor o por qué entonces las represalias? ¿Por qué cree usted que lo destituyeron? En este caso, usted refería a un tema muy importante. Bien, Fernando, aquí estamos tratando de escuchar un poco de las... Sí, Dime, Michelle, no, ¿qué me estabas preguntando? Nada más quería saber que me escucharas. En cualquier momento que puedas preguntarle al fiscal Sandoval, me dices para que yo te haga una pregunta a ti, se la transmitas precisamente al fiscal Sandoval, a ver si nos las puede responder en vivo, Michelle. En cualquier momento que veas la oportunidad, claro que le dejes saber a Sandoval que estamos en vivo, en CNN en español, y a través de ti hacer una pregunta de mi parte. Me avisas. Aquí estoy pendiente mientras seguimos escuchando sus respuestas. Adelante. Comunicación donde gracias. Determinadas expresiones con relación a mi actuar. Les voy a decir, cuando en el año 2010-2011 se operativizó el caso conocido como Pavón, yo tuve que actuar, de hecho no lo acusé porque no firmé yo acusaciones, sino que a raíz de una emergencia en el Ministerio Público y que el Ministerio Público es único e indivisible, tuve la necesidad, me ordenaron de que fuera a cubrir 2 audiencias y esa fue mi actuación en relación al señor Alejandro Yamatei. Ahora bien, que si eso me predisponía por ser el presidente de la República, que yo le guardaba algún odio, algún rencor, el Código Procesal Penal en el artículo 24 y 24 bis nos obliga a los fiscales a actuar cuando tenemos conocimiento de un delito. Y tampoco nos indica de que si yo ya conocí una causa anterior no puedo conocer la siguiente porque no fui yo víctima de algún delito provocado por él. Entonces, con relación a eso, ahora, si voy a continuar en el país, es parte de lo que yo creo que voy a tener suficiente tiempo de pensar. En este momento me dedicaré primero a mi vida personal, a impugnar lo que tenga que impugnar, a mis alumnos, porque tengo gratitud con una de las universidades del país, porque de momento me brinda trabajo, de repente presionan por ahí para que ya no me den, pero vamos a ver cómo solventamos. Fernando del Rincón le quiere hacer una pregunta en vivo. Fernando del Rincón, si puedes hacer la pregunta de Fernando del Rincón, que está en vivo, quiere hacer una pregunta, disculpen. Solo les voy a decir algo. Solo señor fiscal. Gracias, ahí está. Sí, me disculpo. Sí, Fernando. Señor fiscal. Buenas noches. Señor fiscal Sandoval, estamos en vivo para CNN en español. Buenas noches. El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, donde están incluidos expresidentes, legisladores, activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en 3 países centroamericanos. Dentro de Guatemala, por supuesto, hay varios. Dígame algo. Dentro de los casos que usted estaba llevando a cabo en investigación, ¿están incluidos estos casos de alto perfil que son de interés para los Estados Unidos? Bueno, han existido casos que pueden ser de interés de ellos. De hecho, existen exfuncionarios públicos guatemaltecos que se encuentran en este momento procesados en Miami, en Estados Unidos, por hechos que guardan relación con situaciones que ocurrieron en Guatemala, e independientemente de que casos gestionados por la Fiscalía que se relacionan con delincuencia transnacional pueden estar vinculados con temas de la justicia de aquel país. Sin embargo, yo ya no tengo la propiedad como la propiedad que deberían de tener los fiscales que sigan con las investigaciones, de determinar y establecer con profundidad cuál es esa vinculación. Muy bien, gracias. Aquí Sony. Bueno, Fernando. ¿Es una persecución? ¿Así la califica? Contestado. ¿Perdón? Él ya está contestando las preguntas de otros periodistas porque pues somos bastante los que estamos aquí, Fernando, pero pues él ha dicho que va a impugnar esta decisión de la fiscal general, que va a apelar a esta decisión porque de hecho él es un fiscal de carrera. Eso
imposibilita de inmediato a la fiscal general a destituirlo. Sin embargo, eso es lo que ha sucedido, Fernando. Michelle, vamos a estar muy al pendiente. Gracias por haber hecho este enlace con el fiscal Sandoval. Muy importante entender, Michelle, lo decía nuestra audiencia, que en efecto muchos de los casos de alto perfil que se estaban investigando eran o estaban en manos precisamente del fiscal Sandoval, y esto involucraría a personas de la vida pública, de la vida privada en Guatemala, y por supuesto pues vemos resultados de lo que ha sido cargar con lo que dejó precisamente la CICIG. Michelle Mendoza. Estamos al pendiente, Michelle, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias a ti. Pues ahí lo tiene usted. Muy importante este tema, se lo decía yo. No es un tema local nada más. Esto lo debe entender el presidente de Guatemala, el doctor Yamatei. Lo debe de entender también, por supuesto, la fiscal Consuelo Porras, porque es un tema de amplio interés. Por primera vez, se lo digo, por primera vez, un tema de amplio interés para el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando le digo por primera vez es porque, desde que yo tengo uso de razón, nunca había visto el envío especial de una vicepresidenta de los Estados Unidos a países centroamericanos para tocar temas de corrupción y lograr compromiso por parte de países como Guatemala y del gobierno del doctor Yamatei en la lucha contra la corrupción. Lo que aquí ocurre es la remoción de un fiscal de alto perfil que está investigando casos, le repito, de personas de la vida pública, de la vida privada, que vienen muchos de ellos derivados de investigaciones que se estaban llevando a cabo durante el gobierno de Jimmy Morales a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y que hoy, a manos del fiscal Sandoval, continuaban en investigación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué es tan importante la remoción del fiscal Sandoval? Bueno, porque también fue uno de los puntos de contacto precisamente de la administración Biden para hablar sobre los trabajos de investigación en contra de temas de corrupción. Como usted lo vio también, la reunión que sostuvo la vicepresidenta Kamala Harris con quien fuera la fiscal del país, que se encuentra hoy asilada política aquí en los Estados Unidos. Le estoy hablando de Tel Maldana. Empieza a haber un esquema entonces de todos aquellos que de alguna forma integraron o participaron la era de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales. El esquema es: los quitan del medio, los empiezan a quitar del camino. Por cuáles razones usted quiera. Una de ellas fue precisamente la fiscal Tel Maldana, que trabajaba de la mano, muy de la mano, con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahora es el fiscal Sandoval. Se tendrá que demostrar ante la justicia que está justificado el hecho, que está justificada la remoción. La pregunta es, ¿ante qué justicia? ¿Ante qué justicia? Porque no lo sé de cierto, pero si aquí el procedimiento no es acorde a derecho y viene de la propia fiscal Porras, ¿quién entonces va a poder defender a un fiscal que ha sido removido, no con el debido proceso, si viene la remoción de la misma justicia? No lo sé de cierto, tendrá que dirimirlo la justicia guatemalteca. La pregunta es, ¿está en condiciones la justicia guatemalteca para hacerlo cuando la fiscal Consuelo Porras tiene claras intenciones, y lo digo con toda responsabilidad, claras intenciones de ir quitando del medio a aquellos que de alguna u otra forma estuvieron vinculados con la Fiscalía de Tel Maldana, con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Estará en condiciones? Lo veremos. Lo veremos. Ya hay reacciones, ya hay preocupación. Ya escuchó usted a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, pero también el gobierno de los Estados Unidos, ¿eh? Ojo con eso.
Si le parece, vamos a marcar pausa para iniciar con los temas de esta noche en conclusiones, mientras estamos al pendiente precisamente de lo que ocurre en Guatemala. Cualquier cosa yo regresaré con Michelle Mendoza. Así que marcamos pausa, regreso y vamos de lleno con nuestro primer tema de esta noche, que es la variante Delta. Vamos a hablar a fondo acerca de esto. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Guatemala. Por supuesto, continúa la conferencia de prensa con el recién removido fiscal Sandoval. Cualquier cosa, regreso en un momento para darle información actualizada. Vamos a entrar con otro tema que nos preocupa en todos lados, por supuesto, es la variante Delta del COVID. La etiqueta es ConcluDelta, es la etiqueta para sus comentarios, el hashtag es ConcluDelta. Por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Al contrario de lo que muchos pueden pensar o creer, el mundo está lejos, muy lejos, de dejar atrás la pandemia. Esta frasecita de que acabamos de salir de la pandemia, apenas estamos saliendo de la pandemia, no estamos saliendo nada. Los que no lo entiendan son los irresponsables. No estamos saliendo, no hemos salido y falta mucho rato para salir, nos guste o no nos guste. De ahí mi frase, las cosas son como son, no como quisiéramos. Y las cosas están muy mal. Este es el escenario que plantean los expertos. Delta ya se convirtió en la variante dominante. Es al menos el doble de contagiosa que las primeras cepas del virus. Muchos países no tienen acceso a la vacuna todavía para proteger a sus ciudadanos. Y ya estamos con una variante Delta. Y es posible que muchos de ellos experimenten un aumento explosivo de los casos en las próximas semanas y meses. Ya empezó, por ejemplo, en México, ¿no? Ya tuvieron que bajar o regresar al semáforo naranja en la Ciudad de México, cuando ya lo había superado no sé cuántas veces, según los datos de López Obrador y de López-Gatell. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Los sistemas de salud van a volver a saturarse. Aquí en Miami, en la Florida, ya se empieza a ver una cercanía a la saturación de nueva cuenta por la atención a enfermos de COVID. Y mucha más gente va a enfermar y va a morir. Ya Delta representa al menos el 83% de los nuevos casos diagnosticados aquí en Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. La variante está presente en los 50 estados del país ya, en los Estados Unidos, es responsable de la nueva explosión del virus. El promedio de nuevos casos diarios esta semana es un 55% más alto que el de la semana anterior. 55%. Sobre todo entre las personas que obviamente no se han vacunado. Las hospitalizaciones ya subieron 52% en los últimos 14 días. Más del 97%, ojo, más del 97% de los hospitalizados la semana pasada fueron personas que no se han vacunado. Así como el 99,5% de las muertes. Personas que no se han vacunado. Sin embargo, hay otro dato que preocupa especialmente. Un hospital de Houston detectó un aumento de casos de la variante Delta también entre las personas vacunadas. En este caso, el 90% de los pacientes que dieron positivo no se habían vacunado, pero cuando se trataba de la variante Delta, esa cifra baja al 78%. Es decir, un 22% de los nuevos casos ocurrieron entre personas vacunadas. 22% de casos, de nuevos casos, con la variante Delta, en personas vacunadas. A pesar de la virulencia de Delta, puede que no sea la peor variante, se lo digo. No, puede que no sea la peor que tengamos que enfrentar del coronavirus. Sigue mutando. Por eso los expertos defienden que lograr que las personas se vacunen lo más pronto posible es la forma más rápida de dejar atrás la pandemia, mientras se mantiene vivo el debate de si debemos o no seguir usando mascarilla. Pero imagínese usted, no se quieren vacunar, ni hablar de mascarillas, ¿no? Vamos con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida entonces al doctor Oscar Singiolani. No sé si lo dije bien, doctor. Bienvenido. Si no, me corrige, pero así interpreto yo. Singiolani, me parece que es italiano. Es profesor e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Doctor, buenas noches. Corríjame si dije mal el apellido, por favor.
No, bastante bien. Cingolani, Oscar Cingolani, como dice usted, muy bien italiano. Sí, Cingolani. Bueno, pues por ahí casi le doy a la pronunciación perfecta del doctor. Bueno, aquí estamos, doctor, le agradezco que me acompañe. Es muy preocupante la situación en muchos sentidos. Se está incrementando pues las hospitalizaciones, se están incrementando los contagios. Y yo le pregunto, doctor, ¿se están tomando las decisiones correctas para, de nuevo, controlar la pandemia? Porque creo y veo, tristemente, que casi todos lados no hay nuevas disposiciones, se relajaron y así se han quedado. Bueno, yo creo que está muy bien lo que dice usted y lo estaba escuchando antes. Y creo que hay dos situaciones distintas y en formas paralelas. Primero, creo, y esto es una creencia personal, que el CDC relajó las medidas, la recomendación del uso de mascarillas un poco precozmente ante esta variante Delta que sabemos que es mucho más transmisible. Y segundo, es una pena que realmente estamos en Estados Unidos, en un país donde sobran las vacunas y hay todavía una gran cantidad de gente que no se vacuna. En cuanto usted lo dijo muy bien, la gran mayoría de los casos graves y hospitalizaciones que estamos viendo son en aquellos pacientes que o no recibieron ninguna vacuna o recibieron solamente una de las 2 dosis recomendadas. Así que ese es el problema que estamos haciendo ahora los médicos y el personal de salud, tratando de convencer a la gente que si no se vacunó, que lo haga lo antes posible, porque estamos viendo aumento de casos en muchos estados, en prácticamente todos, y estamos viendo aumento de hospitalizaciones y de casos graves también en otros estados. Así que eso es preocupante y creo que hay que tratar de transmitirle a la gente que tenemos las mejores vacunas, muy seguras, y que hay que vacunarse. Las vacunas son seguras, el convencer a la gente, pues ya hemos visto que no lo es, pero independientemente de eso, y lo voy a decir pues claramente, ¿no? Aquellos que quieran exponer su vida, pues nadie los va a convencer de que no lo hagan. Una vacuna puede cambiar todo, pero ese es su problema. Lo que me preocupa ahora, doctor, es que si toda esta gente sigue sin vacunarse, le estamos dando espacio a nuevas mutaciones del virus, porque va a seguir entre nosotros, por supuesto, porque no se va a lograr ninguna inmunidad de rebaño. Ahora, ¿qué tan grave puede ser una nueva mutación del coronavirus, de lo que vemos, de Delta? ¿Hacia dónde podríamos apuntar? Bueno, eso no lo sabemos y esperamos que no haya mutaciones más contagiosas como fue la Delta a partir de la Alfa. Hay tantas probabilidades de que la mutación sea más contagiosa como menos contagiosa, pero yo creo que ante una pandemia de estas categorías y con el tiempo que llevamos, uno tiene que estar siempre preparado para lo peor, preparado a que el virus pueda llegar mutando y esa mutación pueda llegar a ser peor que la mutación que la que estamos viendo ahora y sea más contagiosa. Y con respecto a lo que usted muy bien decía, Fernando, hoy por hoy el que no se vacuna no solamente no se está cuidando a sí mismo, el que no se vacuna no está cuidando al prójimo, porque como usted también lo dijo, estamos viendo gente vacunada que si bien tiene casos leves, está siendo contagiada. Y esos se contagian principalmente de gente que no está vacunada y que tiene mucha carga viral. Así que el no vacunado no solamente está en riesgo él mismo, está poniendo en riesgo a su amigo, a su familiar, a su vecino. Por eso es muy importante de convencerlo a esta gente de que se vacune. El hecho de que se estén contagiando personas vacunadas nos habla de que la vacuna tendrá también que evolucionar, doctor, o es algo que se maneja dentro de un escenario aceptable. Es decir, no nos vamos a morir, no vamos a caer en el hospital porque estamos vacunados, pero nos vamos a contagiar. Se empiezan a dar estos casos. ¿Esto es algo que debe alarmarnos o no, a aquellos que decidimos vacunarnos? No creo que tengamos que alarmarnos. Lo que pasó con estas vacunas es que partimos de una base muy, muy alta. Son muy pocas las vacunas virales que han mostrado una eficacia como la eficacia que han mostrado estas vacunas que tenemos principalmente en los Estados Unidos. La vacuna de la gripe contra la influenza tiene una eficacia de un 50-60%. Y vemos siempre vacunados todos los años que igual se enferma de gripe o de influenza. Pero las enfermedades son más leves.
Así que no hay que preocuparse. La gran mayoría de los que se vacunan con vacunación completa están protegidos contra enfermedades severas. Por lo general, los que se contagian la enfermedad de COVID lo hacen de forma leve o asintomática. Es más, uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que muchos de los que se contagian ni siquiera se testean porque los síntomas les duran 1 o 2 días y se les van rápidamente. Pero creo que es importante saber que la vacunación hoy por hoy sigue siendo altamente efectiva para prevenir enfermedad severa. Y es muy posible que haya una tercera dosis en el futuro. No lo sabemos porque esto es algo que avanza y todos los días aprendemos algo nuevo. Puede ser que requeramos una tercera dosis de la misma vacuna o, como ya se está haciendo, hay trabajos en marcha, experimentando con tercera dosis ya hacia la nueva variante, con lo cual nos daría una protección aún mayor. Pero todavía no hay nada dicho sobre eso. Y eso era, se me adelantó en esa respuesta, era lo que le iba a preguntar, si iba a ser necesaria una nueva dosis, pero ya me ha respondido. Doctor, he visto casos, no le digo que son los más, pero he visto casos terribles de las secuelas de COVID, ya no solamente la enfermedad como tal, sino las secuelas. Hemos descubierto que es un virus que ataca muchos órganos, el sistema nervioso central, órganos blandos, motores, neurológicos, en fin. Las secuelas que hemos visto pueden ser terribles. Yo le pregunto, ¿las vacunas nos protegen también de eso, de no tener secuelas tan drásticas que pudieran afectarnos por el resto de nuestra vida? Sí, y estamos viendo que pacientes que se han contraído COVID y que tienen lo que nosotros llamamos COVID prolongado, con niebla mental, cansancio, fatiga, se deciden vacunar después y la vacuna le mejora los síntomas prolongados de ese COVID. Así que por un mecanismo que aún no entendemos con totalidad y creemos que es por un reseteo del sistema inmune, las vacunas ayudan no solamente a prevenir eso, sino que al que tuvo COVID y tiene ese COVID prolongado con fallas en múltiples órganos, la vacunación ulterior hace que estos síntomas mejoren. Así que es muy, muy importante las vacunas. Estamos viendo COVID prolongado en pacientes con síntomas mínimos. COVID que duró un par de días, que no requirieron internación, pero que esos pacientes después se sienten como débiles, con cansancio general, con depresión por meses. Esos, en realidad, se combaten muy bien con las vacunas. Me tengo que despedir, pero le pido un favor, doctor. Vamos a suponer que en sus manos están 3 disposiciones que hoy cualquier gobierno que está lidiando con Delta tendría que tomar inmediatamente. ¿Cuáles serían las 3 principales disposiciones que usted indicaría? La primera disposición que indicaría en base a la escalada de casos de Delta es volver a recomendar fuertemente el uso de mascarillas y barbijos en lugares públicos internos, sobre todo en el interior. Y la otra disposición muy importante que haría es ir a hacer un movimiento proactivo para ir a convencer a la gente de que se vacune, ir a tomar contacto con los líderes sociales de distintas culturas, de distintas creencias, y tratar de concientizar a la población para que realmente se vacune. Y la tercera, y yo sé que esto es algo muy, muy discutido, creo que obligaría al personal de salud a que se vacune, porque creo que esto es algo muy, muy importante para prevenir la diseminación en los hospitales y para asegurarnos de que en el futuro vamos a tener un personal de salud sano. Claro, por supuesto, y además poner el ejemplo, ¿no? Si son profesionales de la salud, pues qué más que verlos vacunándose también. Doctor Óscar Singolani, millones de gracias, doctor, por ilustrarnos y por traer veracidad, no rumores a lo que es lo que le ha dado al traste al tema de la vacunación mayormente. Doctor, un abrazo, buen fin de semana y 1000 gracias de nueva cuenta. Un abrazo a usted y muchas gracias, Fernando, por la labor instructiva que está haciendo. Hacemos lo que se puede, pero ustedes son los más importantes. Sin ustedes no podríamos, doctor, créamelo. Un abrazo, doctor Óscar. Cuídese, por favor. Buenas noches. Buenas noches.
A una pausa, regreso. Estoy pendiente de Guatemala, por supuesto. Tengo otro tema, a menos que lo tenga que interrumpir, se lo advierto, por el breaking news de Guatemala. Es Pegasus, el escándalo de espionaje masivo que afecta a presidentes, ejecutivos, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas. Bueno, ¿a quién no? Ya regreso. Estoy interrumpiendo la programación de nueva cuenta. Estamos conectados en vivo desde Ciudad de Guatemala con Juan Francisco Sandoval. Ha sido destituido, como usted lo sabe, como fiscal de la FESI. Y estoy con él vía telefónica y también en video. Nos está viendo escuchando en este momento. Fiscal Sandoval, buenas noches. Gracias por tomar esta comunicación en el medio de su conferencia de prensa. Le quiero preguntar, y se lo preguntaba hace un momento, fiscal Sandoval, ¿esta destitución usted la interpreta como una persecución por parte del Ministerio Público y la Fiscalía de Consuelo Porras? Bueno, Fernando, muchas gracias por la entrevista. No escuché la pregunta porque estoy en medio de una conferencia de prensa, pero lo que le quiero manifestar es que ha sido asumida una decisión por la señora fiscal general que atenta contra mis derechos laborales y que va destinada a proteger a sus amigos. Dígame si me escucha ahora, fiscal Sandoval, ¿me escucha ahora mejor? No logro escuchar. No logra escuchar el fiscal. A ver, fiscal, voy a hacerle la pregunta de nuevo. ¿Considera usted que esto se trata de una persecución? Perdón, Fernando. Lo vamos a poner en altavoz. Ahora sí, acá. Ya, Fernando, si puedes hablar. A ver, nos va a ayudar Michelle Mendoza. ¿Considera usted que se trata de una persecución por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Fernando? Sí, la pregunta es si el fiscal Sandoval considera que esto es una persecución por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras, de la Fiscalía de Consuelo Porras. ¿Lo considera usted como una persecución? Bueno, ¿cómo considero ya la decisión asumida por la señora fiscal general de intimidación a raíz de las investigaciones que se desarrollan en la FESI? Creo que de la manera en que sacó del camino a muchos servidores públicos que obstruían el tema de la impunidad en el país, creo que he sido para este momento el último de los servidores que se ha sacado del camino. Estados Unidos ha reaccionado, dicen que su destitución es un retroceso para la justicia y están pidiendo garantizar su seguridad. Dos preguntas, ¿ha tenido contacto con autoridades estadounidenses y qué piensa de su seguridad? ¿Se siente en riesgo? Bueno, en primer término, con relación a sí he tenido contacto con algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ustedes pueden ver los comunicados públicos de integrantes del Departamento de Estado de ese país. Y en otro sentido también temo por mi seguridad, pero más que por mi seguridad, por la estabilidad laboral del personal de la FESI, por su seguridad personal, por su seguridad jurídica y temo por la vida de mi familia. Responsabilizo a Consuelo Porras porque en ningún momento tomó en cuenta mi trabajo por alrededor de 18 años en el Ministerio Público desde que fui pasante, ni mi trabajo cuando ya formalmente ingresó a la institución, sino en una decisión hepática por no satisfacer a sus intereses, está poniendo en riesgo mi vida, la vida de mi familia. La vinculación de su trabajo con autoridades pasadas como Hotel Maldana, como la propia Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sabemos fue la batalla del presidente Jimmy Morales, que nunca fue bien visto por parte de la fiscal Porras, ¿cree
que le sume a esto que está ocurriendo el día de hoy por parte de la fiscal? Bueno, lamento mucho que las últimas decisiones que se han tenido en el Ministerio Público sean influidas por su afán de proteger primero al presidente de la República o al expresidente de la República que la eligió y en segundo término a su actual amigo. No se trata de atacar la institucionalidad del país, de lo que se trata es de respetar la legalidad en el país. En Estados Unidos está asilada Thelma Aldana. Dadas las circunstancias, ¿ha considerado usted esto como una opción para usted y su familia, sabiendo que tiene el respaldo de los Estados Unidos? Bueno, Fernando, lo acontecido hoy tiene un par de horas en ese sentido. Al salir de aquí de la conferencia en mi soledad, voy a definir cuáles son los pasos a seguir. Creo que es muy inmediato, muy acelerado, muy precipitado que yo le pudiera decir cuál va a ser en este momento mi destino. Lógicamente los criminales, los corruptos ya están tratando de encaminar cuál va a ser mi destino, ya deben de estar en los juzgados agilizando el sistema de justicia con el propósito de realizar cualquier boicot a la labor que yo desarrolle de aquí en adelante. Cuando me dice que están tratando de definir su destino, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Primero tengo que, antes de que se consumen los efectos de la vulneración a mis derechos que produjo hoy la fiscal general, pues tengo que buscar de qué sobrevivir porque tengo que ser productivo. Gozo por el momento de razón, de conciencia y de manos que me pueden permitir desempeñar mis funciones en cualquier otro lugar, siempre y cuando no me lo impidan estos actores que hoy día están tratando de hacer de Guatemala un reino donde impere la impunidad. ¿Niega usted completamente cualquier señalamiento por parte de la fiscal Consuelo Porras sobre los presuntos vejámenes de parte suya en su contra? Jamás. Imagínese vejámenes de parte mía a la autoridad superior y quienes la conocen en lo personal, con el don de mando que tiene. Jamás le he faltado el respeto. Imagínese, inmediatamente hubiera enviado una nota. No sé a qué se refiere con los vejámenes, pero de mi parte nunca se han producido. ¿A qué podría referirse, fiscal Sandoval, a qué podría referirse con vejámenes? ¿Lo puede interpretar de otra forma o se puede haber malinterpretado alguna decisión o postura de su parte frente a alguna orden de Consuelo Porras? Lo único que hice ayer fue manifestar o plantear una objeción en relación a una decisión que asumió con relación a una fiscal que fue designada para tramitar algunos casos, porque según mi criterio eso riñe con lo que estipula la ley del organismo judicial. Si ejercer el derecho de petición que contempla la Constitución de la República y mi derecho de objetar contemplado en la ley orgánica del Ministerio Público es un vejamen, entonces dejemos de utilizar las leyes. Entonces dejemos de utilizar las leyes. ¿Seguía usted al mando? Bueno, en la FESI seguía la investigación de la línea, cooptación del Estado, la cooperacha. Todos estos son de alto perfil. ¿Quiénes serían los principales beneficiados al usted ser removido de su cargo? ¿Tiene nombre y apellido? ¿Los puede compartir? Fernando, en este momento tengo que salir de aquí del lugar en el que me encuentro. Yo con mucho gusto puedo conversar, si es de su interés, posteriormente con relación a la situación que nos encontramos viviendo. Muchas gracias. No se preocupe, al contrario, mil gracias. Esto ha sido pues maravilloso poderlo escuchar. Está en vivo precisamente el fiscal Sandoval. Nos acompañó. Yo creo que el lunes estaré molestándolo. Hablaré con usted. Mientras tanto lo dejo que continúe con... la noche que ha de ser
Una noche bastante complicada, ya lo ve usted. Pues ahí lo tiene usted, esto que acabamos de ver fue totalmente en vivo, lo escuchaba usted al principio. La fiscal general de Guatemala removió al fiscal Juan Francisco Sandoval de su cargo. De acuerdo a un comunicado de la jefa del Ministerio Público, dice que la decisión de remover a Sandoval se debió a una serie de vejámenes contra la fiscal general del Ministerio Público, es decir, la fiscal Consuelo Porras. Me dicen, ¿quién está fuera del edificio? ¿Me decían? Gracias por la información. Me dice la producción. Esta es gente que de manera espontánea se ha presentado a las afueras del edificio donde se llevaba a cabo esta conferencia de prensa para apoyar al fiscal Juan Francisco Sandoval. Ha habido una reacción muy intensa en Guatemala con esta decisión, y ahí lo ve usted precisamente a Juan Francisco Sandoval saludando a aquellas personas que van a demostrarle su apoyo en esto que le estaba explicando hace un momento, que es la remoción del cargo de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Hay, por supuesto, opiniones encontradas. Le repito, la acusación, de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público, es remover a Sandoval debido a una serie de vejámenes contra la fiscal general del Ministerio Público. ¿A qué se refiere Consuelo Porras con vejámenes? No se lo puedo explicar. ¿Qué tipo de vejámenes? Pues no se lo puedo decir porque no lo especifica. Hay rechazo a la decisión de Porras de remover al titular de la FESI. Por supuesto, habrá quienes estén a favor del mismo. Casos importantes, por ejemplo, que llevaba la Fiscalía Especializada. La línea, ¿se acuerda usted de la línea? El expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Valdetti, ambos presos. Bueno, ese es uno de los casos. Cooptación del Estado es otro de los casos. La cooperacha es otro de los casos. Y de ahí le puedo hacer una lista, una larga lista. Esta es la información, esto es lo que está ocurriendo en Guatemala. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Ya regreso en un momento. Estamos de vuelta, continuamos monitoreando lo que ocurre en Guatemala para darle a usted el contexto concreto de la razón por la cual decide la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, remover de su cargo al fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. A partir de hoy le voy a leer el comunicado de prensa. Dice Consuelo Porras en este comunicado de prensa, Ministerio Público. Ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, dice, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad, la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, con la facultad que las leyes del país le confieren, garantizará siempre la independencia y autonomía del Ministerio Público, en resguardo de los derechos de todos los guatemaltecos. Con base en el principio de jerarquía y lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la orgánica del Ministerio Público, que establece que la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ha tomado la decisión de remover de su cargo al fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, a partir de hoy. Y sigue, ¿no? Sigue el comunicado en donde ratifica que ahora será la licenciada Carla Isidra Valenzuela la que estará a cargo de la Fiscalía Especial. Pero quiero regresar al inicio del comunicado de esta señora Consuelo Porras, de la fiscal. Dice, abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto. A ver, primero hay un señalamiento aquí por parte de Consuelo Porras de abusos y atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público. Me imagino que tendrá como demostrar esto, ¿no? Porque abusar y atropellar a una institución desde la posición de una fiscalía especializada está difícil, muy difícil. Pero bueno, seguramente tendrá las pruebas de esto, ¿no? Por el otro lado, dice, así como el irrespeto que como mujer,
funcionaria y profesional de derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión. Pero esto es muy grave, ¿no? Esto es muy grave, una acusación de irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional de derecho ha sido víctima. Es una víctima en todos los ámbitos, ¿no? En el profesional y en el de género, como mujer. Y si ella puede comprobar esto, en definitiva, está más que justificado que Juan Francisco Sandoval Alfaro haya sido removido como fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La pregunta es, ¿tiene las pruebas Consuelo Porras, la fiscal general, para sustentar este tipo de acusaciones ante la ley? Y son graves, ¿no? Víctima como mujer, funcionaria y profesional del derecho. Aquí hay que sustentar esto, por supuesto. De ser así, pues no hay ni nada que hablar. Es completamente justificado y tendría que pagar, de acuerdo a la ley, ¿no? Estas son las bases o son las razones que da precisamente Consuelo Porras del por qué destituye a Juan Francisco Sandoval Alfaro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ahora, yo le decía, aquí no podemos dejar de dar el contexto de dónde viene precisamente el fiscal Sandoval. La herencia maldita, ¿no? La herencia maldita de investigaciones de alto perfil que se hacían en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que en cuanto tocaron a la familia del expresidente Jimmy Morales, vino una guerra terrible desde el frente en ese momento, presidente Jimmy Morales, que en una entrevista previa como candidato había prometido renovar el mandato de la CICIG. Aquí en este programa, un servidor a mí me lo dijo en una entrevista que le hice en Washington. Vamos a renovar el mandato de la CICIG. En cuanto tocaron a su familia, empezó este ataque de frente, que incluso, valga la redundancia, lo enfrentó con Antonio Guterres de Naciones Unidas, con el secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que pasó? Se fue la CICIG. Logró desmontar la CICIG en un hecho de soberanía y, en fin, usted sabe la historia. Dentro de la CICIG había casos, muchos de alto perfil, que tocan a familiares del presidente, en ese momento Jimmy Morales, que tocan a legisladores, que tocan a empresarios, que tocan a la actual administración de Alejandro Yamatei. ¿Quién se quedó con todo eso? La Fiscalía Especializada. ¿Y quién estaba dando seguimiento a esos casos que nunca llegaron a término porque desapareció la CICIG? El fiscal Sandoval. ¿Y quién remueve de su cargo y deciden, o quién nombra a Consuelo Porras? Jimmy Morales. La suspicacia era una fiscal a modo, esa era la pregunta. Muchos decían, ¿no? Bueno, esos son los señalamientos que hace el propio fiscal Sandoval. Usted lo oía decirme hace un momento, porque su nuevo amigo, la acusación que hace ahí es una vinculación con el poder del presidente Yamatei, directamente una vinculación. Ahora, todo esto, lo dicho por Consuelo Porras, la fiscal, lo dicho por el fiscal Sandoval, tendrá que comprobarse de una u otra forma. ¿Cuál va a ser? Esa es la pregunta, ¿no? Yo no puedo certificar ni al uno ni al otro. La pregunta es, ¿cuál justicia imparcial existe para manejar un conflicto de este tamaño en Guatemala? ¿Qué justicia imparcial puede garantizar que no tendrá preferencia por alguno? Esa es la gran pregunta. ¿O hace falta un órgano como la CICIG de nueva cuenta? Lo veremos y la semana que entra tendremos ahí nuestros ojos en Guatemala, por supuesto. Soy Fernando del Rincón. Que pase buen fin de semana. Muchas gracias.